Buenas noches, gracias por estar conectados el día de hoy. Mi nombre es Eduardo Castro y vamos a estar viendo el tema de escalabilidad en SQL Database o lo que sería la escalabilidad en bases de datos como servicio. ¿Cuál es el orden de la presentación que vamos a seguir el día de hoy? Primero vamos a repasar un poco acerca de qué es SQL Azure, cuáles son las diferentes mm, funcionalidades que nos está brindando. También vamos a ver después cuáles son las diferentes opciones en cuanto a desempeño. ¿Qué opciones nosotros tenemos a la hora de estar configurando el desempeño dentro de una base de datos en la nube? Para después empezar a ver también aspectos de escalabilidad y alta disponibilidad. También vamos a incluir una serie de demostraciones donde vamos a poder ver cuáles son las opciones para poder estar configurando lo que sería la escalabilidad en Azure, específicamente para el servicio de bases de datos en la nube. Vamos a repasar aquí un poco en este slide lo que sería las diferentes opciones que uno tiene para poder ejecutar SQL Server. Nosotros podemos empezar con ejecución en SQL Server desde la ejecución en máquinas físicas, o sea, localmente nosotros tomamos un servidor y podemos pasar por todo el proceso de realizar la instalación del SQL Server. En este caso estamos hablando de este aspecto, que sería instalarlo en nuestro data center, instalarlo en nuestra empresa en servidores físicos. También tenemos la posibilidad de poder ejecutar SQL Server como una máquina virtual, ya sea en VMware o en Hyper-V. Podemos estar haciendo todo lo que sería la ejecución igual en nuestra empresa o en un data center local. Después podríamos empezar a utilizar recursos de la nube. En este caso, ¿qué recursos nos brinda Microsoft? El primer recurso es que ustedes puedan venir y crear una máquina virtual dentro de lo que sería Microsoft Azure y en esa máquina virtual instalar SQL Server. Entonces, ahí estamos hablando de que ustedes están contratando un servicio de infraestructura como servicio y dentro de esa infraestructura que han arrendado, vienen e instalan SQL Server. Esa es una opción. De lo que vamos a estar hablando hoy es específicamente de SQL Azure o el SQL Database. Ustedes van a encontrar diferentes nombres para este servicio. En este caso, es un servicio que inició con las primeras etapas de Azure en Microsoft y es conocido en la mayoría de las documentaciones anteriores a este año, era conocido como SQL Azure. Ahora Microsoft le cambió y le pone el nombre de SQL Database. ¿A qué se refiere el SQL Database? El SQL Database se refiere a que nosotros vamos a tener la capacidad de poder tener una base de datos de SQL Server, pero bajo la modalidad de servicio. Cuando estamos hablando de la modalidad de servicio, significa que nosotros vamos a poder empezar a utilizar la plataforma de Azure y empezamos a crear bases de datos. No vamos a tener control específico sobre lo que sería el servidor donde se está ejecutando. No tenemos acceso a la consola del servidor, al Windows Server, sino que lo que tenemos acceso es precisamente a una consola mediante web donde vamos a crear servidores virtuales y en esos servidores vamos a solicitar la creación de bases de datos y esas bases de datos son configuradas como bases de datos como servicios. Lógicamente, los servidores son administrados por Microsoft, los servidores físicos donde se está ejecutando esto, pero nosotros no tenemos acceso a esos servidores, solo tenemos acceso a un servidor lógico y en ese servidor lógico agrupamos bases de datos. Entonces, no nos tenemos que preocupar por ese tipo de configuración, solo empezamos a utilizarlo. Específicamente, si nosotros podemos empezar a ver un poco acerca de las bases de datos de SQL Azure o de SQL Database,
Se trata de tener una base de datos como servicio. Es una base de datos relacional que es totalmente gestionado por Microsoft. ¿Cuáles son las ventajas que me brinda esto? Nosotros no nos tenemos que preocupar por aspectos de configuración del servidor, aspectos de configuración de la máquina virtual. Lo único que nos tenemos que preocupar es por aspectos propiamente de uso de las bases de datos y creación de las bases de datos, así como asignarle el rendimiento que nosotros queremos. ¿Cuál es la ventaja que tiene esto? Ya esa base de datos está configurada para poder ser configurada en su rendimiento mediante un par de clics. O sea, podemos asignarle más o menos poder de procesamiento de consultas a la base de datos mediante la consola de configuración, y además ya Microsoft ha incluido aspectos de continuidad de negocios. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener esas bases de datos aseguradas. Cada base de datos de SQL Database que es creado dentro del data center de Microsoft tiene 3 réplicas. Esas 3 réplicas están siendo utilizadas de la siguiente forma. Una réplica es la activa, que es la que está atendiendo a todos los usuarios. Si por algún motivo a ese servidor se le tiene que dar mantenimiento, entonces esa réplica activa es movida a alguna de las otras 2 réplicas que se están manteniendo para esa instancia de bases de datos. Entonces vemos de que nosotros vamos a tener siempre disponible nuestro servicio de bases de datos de SQL Database. Otra de las opciones es que tenemos toda la que sería la parte de administración del hardware, la administración del SQL Server. Desde el punto de vista de plataforma es administrado por Microsoft. Lo único que nosotros nos tenemos que preocupar desde el punto de vista de administradores de bases de datos es de la creación específicamente de las bases de datos y creación de índices, creación de usuarios, etc. Eso es lo que nosotros tenemos. Cuando hablamos de este tipo de bases de datos, tenemos diferentes niveles de servicio. Antes de entrar a ver esos niveles de servicio, me gustaría primero compartirles mi escritorio para poder repasar el concepto básico que vamos a ver ahora, que sería la creación de servidores. Voy a empezar acá, les voy a compartir mi escritorio, la consola de administración de Azure. En la consola de administración de Azure ustedes pueden ver de que tengo diferentes elementos ya creados, pero si ustedes quieren empezar a trabajar con SQL Database, van a tener que entrar a la opción aquí que dice bases de datos SQL. Dentro del aspecto de bases de datos SQL, nos van a aparecer, como vemos aquí, las bases de datos ya creadas, que en este caso tengo 2, una de contactos y una de escalabilidad. Y van a tener otra opción que dice aquí servidores. Estos son los servidores que les estaba mencionando anteriormente, que son administrados por Microsoft. Estos servidores no son servidores físicos, no son servidores virtuales a los cuales nosotros tenemos acceso, sino que es un servidor lógico. Por ejemplo, si yo quiero crear un servidor lógico, yo le puedo decir, voy a crear un servidor lógico, me va a preguntar el usuario y contraseña para poder administrar ese servidor lógico. Le digo en la zona central donde yo quiero que esté, y aquí empieza el proceso de creación del servidor lógico. Una vez que nosotros tengamos creado nuestro servidor lógico, cuyo nombre es generado en esta consola de forma automática por Microsoft, vamos a poder empezar a crear bases de datos. Esas bases de datos van a estar siendo ejecutadas dentro de una infraestructura de SQL Server, pero igual nosotros no tenemos acceso al servidor de SQL Server. Tenemos acceso al uso de la base de datos y la configuración de la misma. Aquí lo vamos a dejar creando. Vamos a ver aquí algunas opciones que me dice que ya está creado. Le puedo decir que quiero habilitar las partes de auditoría, si yo quisiera habilitarlas.
Por ejemplo, le puede decir cuáles son los logs que quiero que se estén guardando y en qué storage accounts quiero que se estén guardando esos logs. Vamos a hacerlo acá. Va a estar la configuración. Vean que este servidor que acabamos de crear tiene algo que se llama bases de datos. En este caso, vean que dice crear a SQL Database. Cuando nosotros creamos un SQL Database, le vamos a asignar un nombre, sería Demo SQL. Nos va a solicitar cierto tipo de configuración básica. Dentro de este tipo de configuración básica, nos va a decir, ok, cuál es la suscripción a la cual quiere asociar, en este caso suscripción de Azure, a la cual lo quiere asociar. También nos va a solicitar el collection y además el servidor en la cual nosotros lo queremos crear. Una vez que nosotros hemos definido eso, vamos a poder empezar a utilizar esa base de datos. En este caso, yo ya tengo unos servidores ya creados. Por ejemplo, en esta base de datos que está diciendo aquí. Y uno de los principales aspectos que ustedes tienen que ver acá es que dentro de esta base de datos yo tengo algunas opciones que es de configuración. Aquí está diciendo la parte de exportación. Y tenemos aquí otros aspectos que es de escalabilidad. Aquí me voy a detener en el demo para poder volver a la presentación. Porque, ven, hemos creado un servidor lógico. En ese servidor lógico se crea una base de datos. Aquí yo estoy utilizando una base de datos ya creada. Pero también tenemos que considerar que existe aquí algo de configuración en cuanto al rendimiento de ese servidor lógico y esa base de datos. Vean que aquí nos aparece la opción de básico, estándar y premium. Esos son los niveles de rendimiento que puede tener un servidor en SQL Database o una base de datos que está ejecutando como servicio. ¿Cómo o qué significan estos niveles de servicio? Voy a devolverme a la presentación para que veamos esa configuración. Nos están apareciendo ciertos niveles de configuración. Si ustedes vieron ahí en la consola, vieron, creamos el servidor, creamos una base de datos y ahora dentro de la configuración de la base de datos nos estaba pidiendo que configuráramos el nivel de rendimiento de esa base de datos o el nivel de escalabilidad. En este caso tenemos varias opciones. El nivel básico es el nivel más bajo de configuración de rendimiento de Azure y lo que nos permite es poder utilizar una configuración ya previamente dada por Microsoft que está lista para atender cargas transaccionales pequeñas, donde nosotros vamos a tener bases de datos hasta un máximo de 2 gigabytes. Después podemos tener, si nuestra aplicación lo requiere, podemos tener mayor rendimiento. En este caso, ¿cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer utilizando el nivel de rendimiento estándar. Cuando utilizamos el nivel de rendimiento estándar, estamos hablando de que es una configuración que Microsoft considera que es la normal para la mayoría de las aplicaciones empresariales que están utilizando una base de datos de SQL Server. Ahí tenemos una restricción que es hasta 250 gigabytes en espacio. Y después tenemos el nivel premium. El nivel premium nos permite poder tener bases de datos para aplicaciones críticas que necesitan alto rendimiento y además pueden crecer hasta 500 gigabytes. Si hablamos de aspectos de escalabilidad, vean de que nosotros podemos pasar iniciando una base de datos en nivel básico. Podemos escoger estándar o nivel premium. ¿Cuál es la ventaja de Azure? La ventaja de Azure es que en estos casos ustedes pueden empezar con nivel básico y si su aplicación lo requiere, pueden pasar a nivel estándar o pueden pasar a nivel premium y eso les da escalabilidad, les da una elasticidad en cuanto a todo lo que sería la parte de rendimiento.
La ventaja de esto es que esa configuración, como ustedes lo vieron, es apretar un botón, hacer clic en un botón en la pantalla de configuración y la base de datos no se pone fuera de línea. Es una operación que se hace online. ¿Qué significa? Ustedes empiezan con una base de datos básica y de repente se dan cuenta que necesitan el nivel de rendimiento premium. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Entrar a la consola de administración, seleccionar premium y una vez que seleccionan premium, en background se dispara una tarea para asignar mayores recursos de rendimiento a esa base de datos. Lo que pasa es que las aplicaciones van a poder seguir siendo conectadas, van a seguir trabajando contra la base de datos, solo que de repente van a empezar a ver de que la base de datos es más rápida. Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a tener? Lo que vamos a tener aquí es de que tenemos diferentes niveles de servicios y los niveles de servicio están asociados con un nivel de rendimiento, donde nosotros vamos a tener un nivel de rendimiento predecible. Acá les voy a mostrar o les hago mención a dos modelos que ya han sido retirados. ¿Qué significa esto? Cuando Azure inició, que sería con el SQL Azure, ustedes lo único que podían decidir en cuanto a lo que sería la configuración de sus bases de datos era el tamaño. No podían tener opciones en cuanto a lo que sería el rendimiento. Y eso nos daba un problema. Nos daba el problema de que si en un servidor de SQL Server empezaban a ejecutarse varias bases de datos y esas bases de datos, unas requerían mayor recursos que las otras, entonces generaban delays. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Si hoy podríamos tener una base de datos que es muy rápida, pero si mañana otras bases de datos están compitiendo por los recursos en el mismo servidor, podríamos tener una aplicación lenta. Entonces, ¿qué es lo que hizo Microsoft? En el SQL Database. En el SQL Database, lo que generó fue precisamente un nivel conocido como unidad de rendimiento. La unidad de rendimiento, o DTU, que es el Database Throughput Unit, es una serie de compromisos de rendimiento que ustedes le pueden configurar a una base de datos en SQL Database. Recuerden, el nivel básico, estándar y premium está relacionado con lo que sería el tamaño. También está relacionado con la cantidad de unidades de DTU que ustedes pueden asignar. ¿Y qué es la cantidad de DTU? La cantidad de DTUs es una unidad de rendimiento en la cual ustedes dicen, el nivel de rendimiento de mi máquina va a ser, o de que requiero para mi base de datos, va a ser 8000 o va a ser 2000. ¿Y qué significa ese DTU? Ese DTU lo que significa es una medida en cuanto a lo que sería la cantidad de CPUs, la cantidad de memoria y el nivel de desempeño de lecturas y escrituras que requiere su base de datos. Si ustedes ven acá, vamos a mostrarles ya un poquito más de detalle. Aquí, esto es lo que nosotros tenemos. El rendimiento en Azure es, como lo dicen, escalable en el SQL Database. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí diferentes niveles de rendimiento. Ustedes podrían empezar con una base de datos básica, tiene 5 unidades de DTU. Cuando están trabajando en el nivel estándar, ustedes van a tener aquí un nivel de rendimiento que puede pasar de S0, que sería con 10 unidades de rendimiento, hasta S2 con 50 unidades de rendimiento. Si ustedes empiezan a pasar al modelo premium, dentro del modelo premium, en este pues, estamos representando 3 de los distintos niveles. Ustedes pueden pasar desde un nivel premium que tiene 100 DTUs hasta un nivel premium que tiene 800 DTUs. Recuerden, esta configuración se hace en línea también. La base de datos no se va offline. Ustedes pueden cambiarlo. ¿Y qué significan estos DTUs? Nosotros lo podemos mapear a aproximadamente transacciones por minuto. Entonces, usualmente ustedes en una base de datos van a tener una cantidad específica o determinada de transacciones por minuto que tienen que estar soportando. Esas transacciones por minuto, por ejemplo, aquí lo que nos dice, veamos esta opción. Si ustedes tienen
una base de datos en mediciones regulares que se hizo con una base de datos, ejemplo, de Microsoft, nos dice que ustedes con una base de datos a nivel básico, ustedes podrían tener un máximo de 16.000 transacciones por hora. Pero si ustedes se van al nivel estándar, ustedes, ¿qué es lo que pueden tener? Pueden llegar a tener diferentes niveles. Por ejemplo, ¿qué significa un nivel S1? Un nivel S1 lo que significa es que vamos a tener 520 transacciones por minuto. Es la capacidad que vamos a tener. Si hablamos de la cantidad de transacciones por hora, estamos hablando que tenemos 31.200 transacciones por hora. Si utilizan un nivel de rendimiento S2, me da una capacidad de tener 2.570 transacciones por minuto. Eso lo que me da en una hora es 154.000 transacciones por minuto. Por hora, perdón. Si ustedes pasan después a un nivel de premium, en el nivel de premium más alto, se tiene una aproximado de 735 transacciones, pero vean que son transacciones por segundo. Eso significa 44.100 transacciones por minuto, que se mueve a una capacidad de más de 2 millones de transacciones por hora. 2.646.000 transacciones por hora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vean, ustedes pueden pasar en Azure desde una base de datos que tiene 16.600 transacciones por hora hasta una base de datos que tienen 2.646.000 transacciones por hora. Entonces tenemos ese nivel de crecimiento. Nosotros podemos ver aquí que cómo se logra ese nivel de rendimiento. Ese nivel de rendimiento se logra gracias a los DTUs. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes le dicen que tienen un nivel P3 que tiene 800 DTUs, Microsoft le va a asegurar el rendimiento de 800 DTUs. ¿Cómo lo logra? A nivel de todo lo que sería el gobierno de recursos. Ustedes me dirán, ¿cómo sé yo si voy a necesitar más o menos DTUs? Lo pueden hacer mediante varias herramientas. Una herramienta es que ustedes utilicen unas vistas que ya están previamente configuradas dentro del Azure para configurar o ver cuál sería el nivel de rendimiento que está teniendo en exigencia su base de datos, y también lo van a poder ver, como se ve acá, en un gráfico. En ese gráfico van a poder ver cuál es el nivel que está siendo utilizada su base de datos. Otra de las opciones es que pueden también ejecutar alguna serie de queries, como se muestra acá, para poder ver cuáles son el nivel de uso de su base de datos. Y así van a poder decidir si pueden pasar de un nivel premium de un nivel básico a un nivel premium, o más bien si están en un nivel premium puede ser que están desperdiciando recursos y en realidad lo que ustedes necesitan es un nivel estándar. Aquí los van a poder hacer esos cambios, como les mostré ahí en la presentación. Uno de los cambios es a nivel de la parte gráfica. También se puede hacer a través de PowerShell, a través de .NET o a través de Transact SQL. Ustedes pueden empezar a estar haciendo todo lo que sería ese nivel de rendimiento. Otra de las opciones, las otras de las opciones que ustedes tienen es que también existen lo que se llaman cuotas. Para cada servidor de bases de datos tenemos algunas cuotas que podemos establecer. Por ejemplo, dentro de un servidor de base de datos, lo más que yo puedo tener es 1.600 DTUs y 150 bases de datos. ¿Y qué significa 1.600 DTUs? Significa que yo puedo tener en un servidor lógico, podría tener máximo 2 bases de datos de nivel P3, o sea, de 800 transacciones por segundo. Quiere decir que en un mismo servidor podría estar manejando alrededor de 5.200.000 transacciones por hora. También podría decir, no, yo quiero estar manejando diferentes bases de datos. Quiero manejar 160 bases de datos de nivel de 10 DTUs, que es S0, o 200 bases de datos de nivel de 50 DTUs. Entonces tengo diferentes opciones para poder estar así. Vamos a volver acá para que vean el screen que tengo compartido. Vamos a esperar un momento a que se despliegue. Y ahora que entendemos que es básico, estándar y premium, nosotros podemos ver aquí
cuáles son los diferentes elementos. Vean, aquí estoy en la base de datos. Imagínense que ustedes necesitan configurar este rendimiento. Nos dice, estamos en nivel estándar. Ustedes dicen, ok, ¿cómo sé si tengo que pasarme de el rendimiento? O sea, si necesito más o menos recursos. Lo hacen viendo aquí en la parte de monitoreo. ¿Okay? Aquí esta base de datos no está siendo utilizada, entonces no tiene mucho uso, pero yo puedo ver aquí los niveles de uso. Vean que aquí está algo importante que es el nivel de uso de DTUs. En este momento estoy utilizando un máximo del 2.75% del nivel de DTUs que yo necesito o que yo requiero. Yo podría decir, no, yo necesito más rendimiento. Entonces, ¿qué vengo? Vengo acá, elijo el nivel estándar o el nivel premium y yo le digo, no, no quiero 10 DTUs, quiero 20 DTUs. Quiero más capacidad de rendimiento. ¿Qué es lo que tengo que hacer en ese momento? Le digo aquí, guardar. En este momento lo que se está haciendo es, se ejecuta un request o una solicitud para asignarle más recursos a esta base de datos y ustedes pueden ver que se ejecutó el request y ya no puedo modificar estas opciones. ¿Por qué? Porque se está ejecutando ese aumento de recursos. Una vez que yo tengo ese nivel de recursos, vean que me aparece aquí esta opción que dice operación de escalabilidad en progreso. ¿Qué quiere decir? De que está pasándose de tener 10 DTUs o de tener 10 unidades de rendimiento a tener 20 unidades de rendimiento. La base de datos se puede seguir utilizando, no hay una corte con lo que sería el uso de la base de datos, sino que lo voy a poder seguir utilizando y vamos a poder tener nuestra base de datos disponible. Lo que va a pasar es que las aplicaciones van a empezar a ver poco a poco mejoras en el rendimiento. Otra de las opciones que yo tengo en cuanto a lo que sería la escalabilidad es la posibilidad que me da el Azure de poder hacer réplicas. En este caso, ustedes pueden tener una base de datos principal y varias réplicas. ¿Para qué me sirven las réplicas? Yo podría tener réplicas de solo lectura. En este caso, podría decir la base de datos principal es la que soporta todos los inserts y los updates, pero yo tengo una réplica que es utilizada para los reportes. Que yo le puedo decir, quiero ejecutar una réplica en un servidor. Vean que va a ser un Elastic Scale de 20 DTUs. Voy a decirle que estoy generando una réplica. Acá. ¿Sí? Aquí me dice que si yo agrego una réplica va a tener un impacto en mi facturación. Por supuesto que va a tener un impacto porque nosotros vamos a necesitar mayores recursos. Entonces aquí podemos empezar a dejar esta configuración. Si ustedes ven acá, vemos aquí la escalabilidad. Me está mostrando aquí los diferentes detalles. En escalabilidad, vean de que ya tenemos el otro nivel, que es un nivel superior. Y ahora ustedes me dirán, yo ya vi que el nivel S2 o el S1 es demasiado. Yo más bien quiero hacerme más pequeño. Entonces, ¿cómo lo pueden hacer? Se pueden pasar al nivel básico. Exactamente a como nosotros lo hayamos visto. Se puede decir save. Entonces, ven, ¿cuál es la ventaja? Ustedes pueden estar pasando de tener una base de datos pequeña con pocos DTUs a tener una base de datos muy grande con muchos DTUs, que es el nivel de rendimiento. Eso es una forma de estar escalando en Azure. Voy a volver a nuestra presentación. Sí, de hecho Azure le cobra 1 por hora y dentro de las últimas datos que yo haya visto es que si usted empieza a utilizar, por ejemplo, a las 8 de la mañana el nivel premium y lo utiliza hasta las 10 de la mañana, desde las 8 a las 10 le cobraron 2 horas de nivel premium. Si a las 10:01 usted se devolvió al nivel básico, el resto del día le va a cobrar básico. Así es como funciona el modelo de facturación, que nos sirve también mucho para poder manejar los picos. Entonces quiere decir, si mi base de datos es muy utilizada de 10 a 2 de la tarde, como pasa en muchas instituciones, en muchas empresas, entonces, ¿qué quiere decir? Que
yo le podría decir, tenerle más recursos de 10 a 2 de la tarde. Y a partir de las 3, que ya prácticamente nadie está utilizando los sistemas, puedo empezar a decirle, tenga menos recursos. Claro, eso va a depender de cada empresa. De cada empresa depende cuáles son los diferentes niveles de rendimiento. También en Azure yo tengo las opciones de escalabilidad, en donde nosotros podríamos empezar, como les dice aquí anteriormente, empezar desde un nivel básico hasta llegar a un nivel más alto. Esa es una opción de escalabilidad, que es la escalabilidad normal que nosotros podemos conocer en cuanto a lo que sería la aumento de recursos, que sería un scale agregando más memoria, más CPUs y más capacidad de discos. Si ustedes llegan a un nivel en cuanto que le llega al tope, por ejemplo, ya tienen un nivel P3 y su base de datos todavía está lenta, digamos, necesitan más recursos, entonces lo que tienen que empezar a utilizar es una opción conocida como Elastic Scale. El Elastic Scale, para aquellos que están familiarizados, lo que hace es utilizar una técnica bastante vieja, o sea, voy a decir que es una técnica que existe desde hace más de 10 años, que es el sharding. ¿Qué significa sharding? El sharding lo que me dice es que ustedes van a tener una base de datos que tiene, por ejemplo, dos tablas, como se muestra aquí, una tabla de clientes y una tabla de data center. Dentro de esa tabla, lo que ustedes dicen es que, vean, esa tabla es muy grande, quiero dividirla. Entonces, usualmente cuando ustedes están usando un SQL Server y quieren aumentar el rendimiento de una tabla muy grande, lo que les recomiendan es el particionamiento, que es dividir esa tabla en diferentes lugares o en diferentes espacios en disco para aumentar el rendimiento. Un sharding lo que significa es que ustedes pueden tomar una tabla muy grande y dividirla, pero no dividirla en diferentes data files de SQL Server, sino que dividirla en diferentes bases de datos. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Ustedes lo que van a tener es una base de datos de clientes. Esa base de datos de clientes es inmensa, imagínense que tiene 10.000 millones de registros y ustedes dicen, no, eso es demasiado para esta base de datos, quiero dividirla. Y dicen, voy a empezar a dividir esta base de datos con base en algún criterio. Un criterio podría ser el sharding key. El sharding key, dicen, voy a dividirlo por el tipo de cliente. Digamos que ustedes tienen 5 tipos de clientes en sus bases de datos y que están distribuidos equitativamente esos diferentes tipos de clientes. Ustedes dicen, voy a dividirlo y voy a crear lo que se llama un chart. Un chart es prácticamente tomar los clientes tipo 1 y ponerlos en una base de datos. Tomar los clientes tipo 2 y ponerlo en otra base de datos. Tomar los clientes tipo 3 y ponerlos en otra base de datos. Cada uno de estas bases de datos que son independientes, lo que me hace, o es como se conoce, es como sharding. De hecho, esto es un esquema que ya existe desde hace muchos años, existe en otros sistemas de bases de datos que no son precisamente de Microsoft. Sin embargo, ahora lo que tenemos la posibilidad de que ya existe en el ambiente de Microsoft. De hecho, está disponible solo en SQL Database. Esto era conocido antes en Azure como lo que serían las federaciones, Federation, nada más que ahora el concepto ha evolucionado y lo que ustedes tienen es el Elastic Scale. Entonces, ¿cuál es el concepto principal? Tomar una base de datos muy grandota o una tabla muy grandota y dividirla en varias bases de datos. ¿Cuál es la ventaja de esto? La ventaja de esto es que ustedes van a tener varias bases de datos y cada una de esas bases de datos ustedes les pueden poner un nivel de servicio. Por ejemplo, yo podría tener la tabla de clientes y esta podría ser un P3, esta base de datos podría ser un S2 y esta podría ser un P3. ¿Por qué esos niveles? Dependiendo del uso de esa base de datos. La ventaja del Elastic Scale es que Microsoft ya nos brinda la posibilidad de el manejo automático, de hacer la escalabilidad. Algunos conceptos generales en cuanto a lo que sería Elastic Scale. El primero es el Chart Map Management. El Chart Map Management lo que me permite es poder administrar qué dato está en qué chart. El Data Dependent Routing, que es el otro ejemplo, lo que nos dice es que cuando alguien va a hacer una consulta a una base de datos o a una tabla que está dividida en diferentes charts, el Data Dependent Routing lo que me permite es
enrutar las solicitudes hacia el chart correcto. Por ejemplo, si yo tengo dividido por tipo de cliente 2, como se estaba mostrando acá, entonces cuando alguien hace una consulta por tipo de cliente 2, va a ser direccionado hacia el chart número 2. Tenemos otro aspecto que sería el multichart query. El multichart query lo que nos permite es hacer una consulta que consulta diferentes charts a la vez. También tenemos otros servicios que están disponibles dentro de Azure, que serían los servicios de administración de estas bases de datos, tales como, si ustedes tienen un chart, digamos que dividieron aquí este chart y esta es la tabla de clientes y aquí están los clientes tipo 1, ustedes podrían decir, no, esta base de datos todavía es muy grande, quiero volverla a dividir, entonces yo puedo hacer aquí un split. O podría darse el caso que ustedes tienen dos charts y es son demasiados en los recursos que están utilizando, sino que más bien se está desperdiciando recursos, entonces podrían unir estos dos charts que son poco utilizados. Entonces estamos hablando de un merge. Entonces esas son las capacidades que yo me puedo hacer para poder configurarlo. También está el chart de elasticity, donde me permite establecer políticas para hacer el charting horizontal y vertical de forma automática por medio de Azure. Entonces, ¿cuál es la ventaja del Elastic Scale? Ustedes podrían venir y tener algo como lo siguiente. Ustedes podrían venir y decirle, quiero hacer un charting de mi base de datos y yo le puedo decir, ok, voy a dividir mi tabla y dentro de esa tabla voy a tener diferentes charts. El chart 1, que como está acá, tiene los registros de 0 a 100. El chart 2 de 100 a 200. El chart 3 de 200 a 300. Y así sucesivamente. Lo que pasa es que cuando ustedes hacen las consultas, hacen como que si fuese una sola tabla. De hecho, aquí tenemos algo que es interesante, que el Data Dependent Routing me hace algo interesante. La aplicación del cliente, lo que hacen, vean que es que hace, dice, es un select. Dice, select asterisco from customers, for customers ID es igual a 104. Entonces, eso lo escribe la aplicación. Eso va a llegar al Chart Map Manager y el Chart Map Manager me va a decir, ok, los clientes con el ID 104 están en el chart número 2. Entonces, esa es una ventaja. ¿Cómo utilizo eso desde el punto de vista de código? Lo puedo utilizar haciéndolo así. Entonces yo le digo, voy a conectarme a una base de datos SQL Server, en este caso de SQL Database, le voy a decir que me voy a conectar utilizando un chart map, le voy a decir cuál es el charting key y después utilizo los comandos que yo ya conozco. Vean que aquí es un SQL command con un SQL Data Reader y se viene y se ejecuta. Una vez que nosotros hemos tenido esto y se ejecuta, es el Chart Map Manager con el Data Dependent Routing el que se encarga de redireccionar las consultas hacia el lugar que es. ¿Lo ven? Yo puedo saber cuál es el lugar donde estamos. También puedo hacer lo que se llama un multichart query. El multichart query, igual lo que me permite es, si yo tengo una base de datos que ha sido dividida, puedo ejecutar una consulta, como sería esta, un select can asterisco from customers. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ir a ejecutar cada uno de esos selects a cada una de las bases de datos. Y esas bases de datos van a devolver un resultado que se une y se devuelve al cliente. De hecho, aquí tenemos un ejemplo. Lo que hacemos aquí es que cambie un poco, que sería el multichart data reader. Ese es el concepto que nosotros utilizamos. También podríamos hacer operaciones de split y merge, donde nosotros podríamos decir, no, son demasiados recursos asignados para un rango de valores que está siendo poco utilizado. Entonces podría decir, quiero unir los rangos de 0 a 100 y de 100 a 200 en una sola base de datos que tenga de 0 a 200. También podría decir, no, este rango de valores de esta base de datos está siendo muy utilizada, entonces ya quiero dividir en dos subrangos. Otra de las opciones de escalabilidad es que ustedes van a poder tener los diferentes charts, pero además de los charts, que serían el nivel de rangos de datos que pueden estar utilizando, también le pueden decir cuál es el nivel de rendimiento que tienen. En este caso sería el nivel de DTUs. Por ejemplo, yo podría tener aquí de 0 a 100 es premium, de 300 a 400 esa premium, de 500 a 600 es estándar. Digamos, yo puedo escoger cuáles son los diferentes niveles de configuración. Ahora les voy a compartir mi escritorio también para hacer un demo rápido sobre todo lo que sería el Elastic Scale.
Vamos a compartir el escritorio. Aquí vean de que yo tengo mi servidor de base de datos. Ya se creó la primaria y la secundaria que habíamos creado. Pero si ustedes quieren empezar a trabajar con el Elastic Scale y quieren empezar a hacer sus primeras aproximaciones, lo que les recomiendo es que inicien con algo que se llama Azure Readiness. Y dentro del Azure Readiness, que está en GitHub, tal y como lo estoy mostrando en este momento, existe un tutorial que se llama Getting Started with Azure SQL Database Elastic Scale. Esto lo que nos permite es poder seguir un tutorial que ustedes lo pueden seguir. Lo único que necesitan es tener una cuenta en Azure y Visual Studio. Eso es lo que necesitan. Pueden seguir este tutorial y van a poder llegar a construir una aplicación que les va a poder permitir trabajar con todo lo que sería el SQL Database y el Elastic Scale. Una vez que ustedes tengan esta aplicación ya creada dentro del Visual Studio, de hecho que yo ya la tengo acá, van a poder venir y ejecutarla. Esto, como se ve acá, es precisamente una base de datos donde ustedes van a poder ver algunas diferentes opciones. Dentro de estas opciones, lo primero que tienen que asegurarse es que esta aplicación tiene un punto .config y este punto .config, ahí está el usuario y contraseña que ustedes tienen que configurar para poder utilizar esta base de datos. ¿Cuál usuario y contraseña van a tener que ingresar acá? Van a tener que ingresar el usuario y contraseña de su servidor, que cuando lo crearon, lo van a tener aquí. Solo tienen que asegurarse que cuando tienen un servidor van a tener que agregar la IP desde donde se están conectando a la IP de permitidas por su cliente. Vamos a ver, aquí yo tengo varios servidores. Vamos a ir agregando la IP de donde me estoy conectando dentro de la serie de IPs permitidas. Una vez que ustedes lo tienen, van a tener esta opción que sería la parte de este ejemplo. Este ejemplo, ustedes no se preocupen, ya está todo el código creado. Lo primero que tienen que hacer es ejecutar un Chart Manager. Esto lo que va a hacer es crear una base de datos inicial. Esa base de datos inicial lo que les va a permitir es crear unos charts para que puedan ver la configuración. De hecho, vamos a ver aquí nuestra configuración de nuestro servidor. Se están creando, vamos a esperar a que se terminen de crear. Vean que aquí se están empezando a crear. Este es un Elastic Scale. Todo el código está ahí listo. Vean que está tardando aquí un poco. Lo que está haciendo este señor, este código está creando varios charts e insertando alguna información. Vamos a esperar a que termine de ejecutarse. Vamos a movernos acá. Tenemos que esperar hasta que tengan, son 3 charts los que se están creando, todavía no están creados todos. Este código va a ejecutar. Vean de que ya dice que ya se generó el primer chart, ya está en línea. Ahora va a empezar a inicializar ese chart y crear otro servidor. Mientras esto se ejecuta, vean que aquí se va generando, que es el chart map, y va generando el primer chart. Si ustedes quieren ver cómo se utiliza el código, ya dentro del código de Visual Studio, ustedes van a poder ver precisamente el código que se utiliza para poder crear los charts.
De hecho, ustedes van a poder empezar a ver. Aquí, una vez creado el chart map, lo que voy a decir es crear un nuevo chart. ¿Cómo voy a crear ese chart? Le voy a decir específicamente cuál es el rango de datos mediante el chart key, el rango de datos que yo quiero empezar a utilizar. Todavía está creando aquí los chartings. Lo vemos, están ejecutando todavía la creación de otro chart. Vean que aquí está creando los diferentes charts. Cada chart está asociado a una base de datos. Entonces, si vemos aquí el progreso, ya tenemos otro chart. Aquí ya se terminó de agregar esos charts. Entonces, una vez que nosotros tenemos los diferentes charts, podemos empezar a generar diferentes datos o crear datos. Aquí podemos agregar algunos datos. Vean que son algunos datos aleatorios que genera el código. Y lo que nos dice es que agrego datos. Aquí hemos insertado 3 registros de clientes. Un registro estuvo con el ID 50, otro con el 100, otro con el 150. Podemos agregar otro. Está viniendo y agregando nuevos registros. Si yo quiero hacer un multichart query, pueden utilizar la opción 4. Y ven de que aquí lo que hace es que hizo una consulta. Trajo diferentes registros y además me dice en qué chart está. Vean, aquí me dice el registro 151 está en el chart 1, el 194 en el chart 1, el 46 en el chart 0 y el 50 en el chart 0. Si ustedes desean agregar más charts dentro de esta base de datos, pueden decirle yo quiero agregar otro chart. Le digo cuál es el rango de valores que van a ser almacenados en ese chart. Le digo que puede ser el rango de 200 a 300 y empieza dentro de Azure a generar otro chart. Vamos a ver aquí, dice que creando la base de datos, que es el Charter Key 2. Dentro de poco va a aparecer. Les recuerdo, si ustedes quieren empezar a utilizar este ejemplo, lo estamos utilizando a propósito, ustedes pueden empezar a utilizar, aquí está el paso a paso de cómo hacer toda la configuración para que puedan simular este ejemplo y seguirlo, este tutorial. Lo único que tienen que tener es una cuenta de Azure, puede ser una cuenta de Azure de pruebas. Aquí me está generando el otro chart. Entonces, ven que es relativamente sencillo. Puede estar haciendo esta generación de escalabilidad de Azure. Y otra de las opciones que ustedes pueden tener, si me devuelvo aquí a la configuración, es que cada una de estas bases de datos, vean, ya se creó el otro chart, cada una de estas bases de datos pueden venir y configurarla. Y está la opción de escalabilidad. Por default están en nivel básico, pero si ustedes, por ejemplo, necesitaran que esta base de datos esté en nivel estándar, lo pueden hacer, o que esté en nivel premium. ¿Y qué es lo que van a saber? Ustedes van a saber que dentro de esta base de datos es un chart de la base de datos escalable que tienen hasta el momento. Vamos a volver a nuestra presentación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros de opciones dentro de escalabilidad de Azure? Vean, ustedes pueden pasar de tener una base de datos pequeñita, que lo que está soportando son alrededor de 16,000 transacciones por hora, hasta tener una base de datos grande, premium, que pueda empezar a soportar 2 millones y resto de transacciones por hora. Pero si todavía esa cantidad de transacciones no es suficiente, ustedes pueden venir y hacer charting. Por ejemplo, ustedes vienen y tienen aquí y dividieron su base de datos en diferentes charts. En 1, 2, 3, 4, 5, 6 charts. Y ustedes dicen 2 millones de transacciones por cada chart, entonces ustedes van a tener 12 millones de transacciones disponibles dentro de su infraestructura de SQL Server en la nube o de SQL Database.
vean que lo que ustedes tienen es precisamente unas opciones que permiten poder estar haciendo esa configuración. Ya estamos llegando al final de nuestro webcast del día de hoy. Nos queda una serie de minutos para poder atender dudas. Les recuerdo la forma de poder escalar desde algunas transacciones a miles de transacciones en Azure es a través de los niveles de escalabilidad de niveles de básico, estándar y premium, y también a través de todo lo que sería el sharding de bases de datos.